Y regresamos a Esperando el Gobierno con Carmen Inver Brugal. Y hoy estamos acá con 3 invitados de lujo. Y yo estoy acá en familia porque estoy con amigos del sector de seguridad, del sector de tecnología. Y por supuesto nos visitan acá Andrés Rodríguez Conde. Andrés, es especialista con más de 25 años de experiencia en mercados internacionales, es consultor de transformación digital, es de origen español, pero ya está aplatanado en la República Dominicana. Así es. Y por supuesto, una cosa que me acerca mucho a Andrés es que destaca el tema de la transformación digital enfocado en el factor humano, y ha tenido una carrera versátil en múltiples sectores y cargos, desde la gerencia general hasta director de TI y recursos humanos. Y por supuesto tuvo una experiencia interesante en el metro de Santo Domingo, que vamos a hablar de eso en un ratito. Sí, así es. Y bueno, Juan José Vega, que ha estado con nosotros varias veces acá, es especialista en ciberseguridad y en ciberinteligencia artificial, business intelligence, y ha hablado acá mucho el tema de Big Data, y alguien que no necesita mucha presentación porque es bastante conocido en los medios y en las redes sociales, porque es especialista en seguridad también, igual que yo, y es analista internacional, comentarista, y es una figura de referencia cada vez que hay que hablar de temas de relaciones internacionales, comunicación estratégica y por supuesto los temas de seguridad nacional. Así que bienvenido, por supuesto, Alberto Sandoval. Y vamos a empezar con Sandoval a propósito de el rumor público relativo al tema de estas actualizaciones tan rápidas que ha hecho Apple con el sistema operativo iOS, que se dice que ha sido por algunos gadgets con el tema de seguridad. Así es. Buenas tardes, saludos a los colegas, y más que un honor estar nada más y nada menos acá en escena que con la mujer seguridad. Creo que ustedes me corroboran, ¿verdad? Claro. Entonces, claro que sí. Para nosotros estar en esta mesa junto a colegas que respetamos y admiramos, y con Carolina Ramírez, que es un marco referencial en lo concerniente a seguridad de nuestro país, Latinoamérica y otras latitudes. Carolina, como bien planteas, el tema ha sido un vox populi. La última actualización, que fue de carácter de emergencia, es decir, fue una actualización emitida por Apple por un tema conocido. Muchos tecnólogos, al yo mencionar una palabra, van a comprender el término jailbreak, que es una compuerta trasera, una vulnerabilidad para los dispositivos Apple. Entonces, esta actualización de emergencia, que se recomienda que todas las personas que no la tengan de una manera automática procedan a realizar la actualización, es porque se identificó que cibercriminales pudieron desarrollar para hacer una interferencia, es decir, comprometer la data de dispositivo Apple a través del método conocido como jailbreak, pero a distancia, porque un jailbreak manual. Entonces, esto ha alarmado un poco, pero ya imagino que una cantidad significativa de personas la han realizado y ya pueden estar tranquilos, pero les exhorto a que lo hagan. ¿Y cómo una persona puede actualizar el sistema operativo, Juan José, de su teléfono? O sea, ¿cómo lo hace? Bueno, el tema está que de primera instancia se ve como que es una actualización que puede ser por base de algo bueno, ¿no? Pero también puede pasar el caso que es algo inverso, que tuvieron una falla, tuvieron un error de realizar algo hacia lo que estaban queriendo ellos enfocarse, pero no lo venden siempre así. Entonces, como lo venden así, pues hacia tu pregunta, pues ellos ponen la facilidad para hacer la actualización. O sea, lo hace, te la mandan, te están insistiendo, te están diciendo, oye, para que la marca tenga y mantenga el prestigio que debe de tener, porque no queremos que nadie diga lo contrario, yo voy a estar cargándote de que tú lo actualices. Te voy a mandar en cada momento a que lo hagas hasta que lo logren. Y ese es el punto. O sea, realmente los equipos, otra de las cosas es que los equipos anteriores, que ya los software que puedan sostener esta actualización es otro tema, porque por ejemplo te están invadiendo de que actualices el software, pero si tú tienes un hardware
que ya tiene unos añitos, como es el caso de algunos amigos que conocemos. ¿no? Entonces dicen, híjole, pero me alentó el teléfono. Pues claro que te lo alentó, pues consumió mucho más recursos, porque lo que te están diciendo es, cómprate el nuevo. Entonces cuidado también por ese lado. Sí, Claro. le llaman también obsolescencia programada, ¿no? Sí, y justo eso quería preguntarte. Ay, qué bien, he sido adivina. Precisamente eso te quería preguntar, Andrés, de la obsolescencia programada. ¿Qué puedes decirnos con eso? Bueno, verdaderamente es un tema ya de hace años que lo venimos sufriendo en la mayoría de los dispositivos. Las mismas impresoras, cualquier persona que ha comprado una impresora le ha durado menos que el canto de un gallo, ¿no? O sea... antes una bombilla duraba un montón de años. Claro, cuando recién las hicieron, ¿no? Y ahora se están agotando de una Sí, vez. hasta las mismas medias de las mujeres hay por ahí. Hicieron una vez un programa de televisión, como tomaban dos medias de una mujer, una media de una mujer y tiraban un carro y otro, ¿no? Y ahora vete tú a tratar de hacer eso, ¿no? La obsolescencia programada está ya en todos los dispositivos porque estamos en una sociedad de consumo. Y como tal sociedad de consumo, a nadie le interesa desarrollar un proyecto, o sea, un dispositivo que no te dure, que te dure demasiado. ¿Tú sabes cuál es el mejor ejemplo de eso? Y aquí a los compañeros, el tema del mainframe en los bancos. O sea, es un sistema muy robusto, tanto de arquitectura, de infraestructura y de software, que ha mantenido los años. Y cambiar un mainframe... ¿Y qué es eso, un mainframe? El mainframe es el sistema de transacción que sostienen los bancos, la banca. O sea, quien compró en esos tiempos el mainframe, que es normalmente de IBM, que es uno de los más fuertes, aunque hay otros, pero quien tuvo eso sigue manteniendo su operatividad. Entonces, ese es uno de los ejemplos más vastos. Ahora ya todo te están empujando a que sea en la nube, a otro tipo de vertientes. Pero también tiene que ver con la demanda. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú realizabas el ejemplo de una media o de un material pero ese material, al tener más demanda, lo tienen que hacer más rápido y con menos calidad, porque entonces el parámetro principal o el material principal, al ser tan demandado, hay que tratarlo de divagar un poco. Entonces es por eso que los temas de obsolescencia no es tampoco que sea tan programada, es que ya hay mucha demanda, somos más, la gente tiene más alcances también. Pero las mismas baterías ya se estudiaron que tenían programación para que se fuesen gastando, diluyendo cada vez que fuese más difícil hasta que al final, pero también por la misma tecnología que avanza. Yo suelo hablar bastante de la ley de Martek, que es como la tecnología avanza exponencialmente, crece exponencialmente, mientras nosotros estamos divagando a ver qué tipo de tecnología de las tantas que hay avanzadas podemos poner en marcha, y al final los avances que tú implementas son lineales. No sé si me explico. O sea, no nos da tiempo a ir tan rápido como va la tecnología. Y a propósito de eso de la tecnología, Andrés, ¿cómo impacta la tecnología en nuestras vidas? Bueno, pues, porque se supone que debería ser para mejorar nuestras vidas, pero termina perjudicándola. Bueno, en general la tecnología nos ha permitido evolucionar en los 150 últimos años de manera, como he dicho, con una curva exponencial, ¿no? Claro que sí. Sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Entonces, sí que el avance tan rápido, tan acelerado de la tecnología a veces nos da como vértigo, ¿no? Como que nos damos cuenta de las cosas que están surgiendo que nos pareciesen dignas de una película de ficción, ¿no? Y sin embargo son reales, ¿no? Todo eso, sí, obviamente tiene sus retos, desafíos, y como yo trabajo mucho en la transformación digital, en mi enfoque, si no ponemos a las personas como centro de esa tecnología, no vamos a lograr que sea una extensión de nosotros mismos, que sea una ayuda para hacer nuestras vidas más mejores y de mayor calidad, ¿no? No sé qué piensan los compañeros, pero... En ese mismo orden, Andrés, la tecnología, obviamente, y cada desarrollo en la humanidad ha venido a agregar valor, ciertamente. Pero correcto. ¿qué sucede? Que al paso de que la humanidad se va desarrollando con herramientas, dispositivos tecnológicos,
las personas tienden, irónicamente, estamos en una era más interconectada, pero donde las personas desconocen los riesgos a los que están expuestos. Sí. Y para muestra la inteligencia artificial. ¿Cuántas personas hoy día no están siendo objeto de estafa, de situaciones con algo, una suplantación de identidad, de voz hasta de rostro? Sí, todo. Entonces, todo eso adquiere, ciertamente es un porcentaje muy pequeño de las personas que están utilizando las tecnologías de manera correcta. Por ejemplo, toda persona le pregunta, mira, salió X celular de X marcas, ¿te interesa? Sí, porque es el último, el más moderno, aplicaciones, etcétera. Pero al uso, cuando hacemos un análisis, Carolina, lo que vemos que utilizan alrededor de 15 aplicaciones. Sí. Y no utilizan, vamos a decir, la capacidad del dispositivo. Apenas un 7 o un 10%. Sí. ¿Y qué políticas públicas debe implementar tal vez el Estado para, primero, sensibilizar a la gente sobre eso y luego para procurar la seguridad de la gente? Mira, Carolina, tenemos tiempo y tú eres una voz preponderante en esos temas, el tema de la cultura. Hablamos mucho de las innovaciones tecnológicas desde el ámbito del sector público, pero la prevención está muy carente en todo ámbito. No vemos campaña informativa, no vemos los riesgos latentes de la exposición. Hoy día muchos hechos que se suscitan en el aspecto de la inseguridad ciudadana derivan de la exposición de las personas que exponen su vida, no solamente hasta en una foto. Hay aplicaciones que personas coloquialmente la utilizan para decir que ahorita a las 4 de la tarde se van a reunir con una persona y ponen hasta el location. Es más, ponen hasta la ruta, la coordenada donde se van desplazando. Entonces, sí, todo ese tema de la falta de concienciación en una sociedad tan vertiginosa, hiperconectada, entonces requiere conciencia, porque a mayor conciencia, prudencia y entendimiento de las herramientas tecnológicas es que podemos lograr y aplicar, vamos a decir, medidas preventivas para poder así mitigar a los riesgos que estamos expuestos con las herramientas tecnológicas. Sí, claro. Bueno, Juan José puede hablar más que yo del tema de ciberseguridad, pero básicamente cuando tú eres el producto, piensa que algo está fallando, como por ejemplo en Facebook. Cuando tú eres el producto, cuando te lo dan gratis, digamos, es que tú eres el producto. Claro, hay una máxima en economía que dice que no hay almuerzo gratis. Y en ese sentido sería bueno escuchar de Vega. ¿Qué se puede hacer desde el usuario para promover una cultura de prevención? Sobre todo ahora que los niños están tan hiperexpuestos. Sí, tenemos que ir más atrás porque tenemos que darle su lugar al Internet. O sea, tenemos que entender el Internet. O sea, el Internet es quien nos permitió estar en la conexión que estamos. En el tema de los sistemas, de intercambiar información. El crecimiento se da porque hay un intercambio más rápido de la información ante lo que tú hiciste. Ahora yo me entero que tú hiciste, yo lo puedo tomar, puedo yo también observar, empezamos a tener una competencia. Y el Internet es quien nos ha enlazado. Entonces las culturas tenemos que entender que el Internet se ha vuelto parte del sistema social y no lo estamos poniendo ahí. O sea, no le estamos dando ese lugar. Por ejemplo, actualmente ya en el tema de seguridad, el Internet debe de ser en el tema de derechos humanos, debe de ser un tema como el agua, como la salud. Una necesidad. Y como básica. Cualquier otra de las cuestiones básicas de vida. ¿Por qué? Porque se dice que todo está al alcance de todos y tampoco eso es verdad. El Internet no llega a todos los lugares. La gente no está igual informada en un sitio rural que en un sitio urbano. Así entonces es. Estamos hablamos de derechos humanos cuando hay una cosa muy dispareja. Una brecha tecnológica, sí, efectivamente. Y de derecho. ¿Por qué? Porque el que tiene llegada a la ciudad tiene derecho a más cosas que el que no está. Eso lo vimos en la pandemia, claro. Sí, exacto. Entonces, creo que va más allá que nada más dictaminar el sentimiento del tema tecnológico. Tenemos que hablar de un tema de idiosincrasia, de ideología, hasta de una forma cultural, como decías, pero más de fondo, porque los gobiernos tienen que comprometerse a establecer el tema tecnológico en otra línea y no lo tenemos así. Exacto. Claro, yo creo que precisamente un tema importante en ese punto es la transformación digital. Y de eso voy a querer que me hablen los tres justo al regreso de la pausa.
Esperando el Gobierno con Carmen Inver Brugal. Y hoy estamos hablando de tecnología, de transformación digital, con 3 especialistas de este tema. Y bueno, al irnos a la pausa nos quedamos con una gran interrogante sobre transformación digital y cómo adaptarse. Porque todo el mundo está hablando precisamente de eso, de transformación digital, pero cada quien lo define de una forma diferente. ¿Estamos seguros todos estamos realmente claros del objetivo y la transformación, el objetivo de la transformación digital? ¿Tú podrías hablarnos algo de eso, Andrés? Bueno, aquí ¿cuál es el objetivo de la transformación digital? Aquí sabes que coincidimos hace poco en Casa de Campo y surgieron las mismas preguntas, claro, las mismas dudas, ¿no? Porque esto parece un panel de alas. Sí. Saludos a Arely, sí. Y había la misma pregunta. Todo el mundo habla de transformación digital y hay muchísimas definiciones, ¿no? Desde cada campo se define la transformación digital. El gobierno lo ve de una manera, correcto. El sector privado lo ve de otra. Y yo lo que me encuentro es que muchas veces se habla más de digitalización que de transformación digital, ¿no? La digitalización tiene que ver con aportar, o sea, aplicar tecnología a tareas y procesos que desarrollamos en el día a día, ¿no? Y me encuentro sobre todo... ¿Como por ejemplo? Sí, bueno, pues cualquier automatización que tú puedas hacer en la empresa es digitalización, ¿no? Como que antes capturaba la data. Te voy a poner ejemplos que le pueden surgir a todo el mundo antes de seguir con lo que es la transformación digital. El hecho de que tú te digitalices no quiere decir que te hayas transformado digitalmente. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido y claro, me fui a una clínica dental el otro día, tenían un teléfono, nadie contestaba, luego entré en el chat de WhatsApp, nadie me contestó tampoco. Entonces tuve que tirar del teléfono de un amigo que me contactó con otro amigo dentro y tuve que utilizar a la antigua, la conectividad de las relaciones a la antigua, ¿no? Y efectivamente no tenían mal diseñada la página, no tenían atención, los links no funcionaban y es una clínica bastante, que obviamente no lo voy a decir, pero lo que quiero decir es que ahí había hiperdigitalización, había mucha digitalización pero poca transformación, correcto. Y eso es un poco a lo que yo me dedico y lo que yo veo en el día a día. En los planes estratégicos, en el gobierno también, que me dedico también a participar en proyectos de planes estratégicos, la mayoría de los casos que hablan de transformación digital es digitalización lo que están haciendo, pero no se ocupan de tratar a la persona como centro de la tecnología, porque detrás de la tecnología siempre están las personas, de formarlas, de habilitarlas tecnológicamente, de hacer gestión del cambio, de tener una cultura organizacional suficientemente cohesionada para que la tecnología, cuando la vayas a implementar, sirva de algo. Okay, o sea, porque si, por ejemplo, y disculpa, tienes departamentos que son islas, que es lo que normalmente pasa en nuestro país, no puedes implementar una tecnología porque no hay interconexión entre ellos. Al final no se entienden. Pero te refieres a como, por ejemplo, cuando llamamos a un banco o a una compañía que antes nos respondía a una operadora y ahora nos responde a una máquina y luego nos dice marque el 1 y después nos dice marque el 7 y después nos dice marque el 4. Pero no al tanto, final... eso es deshumanizar las relaciones. Yo creo que pero en hace falta conocimiento del proceso. Ok, pero en esa parte, ¿cuál de las dos está haciendo? Ahí solamente están automatizando. Ahí están automatizando. Exacto. Porque no están satisfaciendo la necesidad. Claro, yo lo que quiero decir es que automatizas, digitalizas, pero el proceso de transformación digital es más profundo. Exacto. Es cambiar el modelo de pensamiento, los líderes en las empresas que tengan un enfoque de innovación. Tiene que ver más con la persona, con nuevas formas de pensamiento. ¿Me explico? La tecnología debe ser un medio, una herramienta, no un fin, que es lo que normalmente es. Tenemos que medir el riesgo de hacer eso también. Porque, por ejemplo, fíjate tú lo que pasaste, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar en el momento en que realmente vivamos el mundo que según nos estamos pintando, que todo el mundo estemos en la parte digital o digitalizado, correcto, donde no haya más formas de hacer las cosas? O sea, se pinta bonito, pero tiene que haber un estudio claro de realmente si conviene. Porque esos procesos donde ya no hay otra manera de hacerlo, o sea, no hay otra manera. Si no hubiese otra manera, si esa automatización fuera la única forma, entonces tenemos que irnos a la educación. Desde la educación, ver los vertientes que conlleva, dárselo a los niños, a los jóvenes,
a qué medidas, no solamente es usar una tablet, sino conocer el proceso, el Business Process Management, que es conocimiento del proceso, cómo lo integramos a una sociedad, porque en las empresas no conocen del Business Process Management, y ese es el punto donde hace la falla del conocimiento del proceso, o sea, de documentarlo. ¿Dónde empieza y dónde tiene que terminar? ¿Qué objetivo se busca con ese proceso? ¿Es válido automatizar? O sea, ¿me conviene hacerlo? O sea, hemos perdido lo que dices tú, el contacto con la gente, y eso es muy peligroso. O sea, no, eso no lo estamos viendo. ¿Por qué es peligroso? Porque es peligroso, porque entonces dejamos de dar deshumanizar. Damos el poder a los algoritmos. A los algoritmos. Entonces, dejamos de conocer el sentimiento de la persona, y eso fue lo que hizo la humanidad grande, que fue el paso del conocimiento, el traspaso del mira por qué la mayoría de las revoluciones industriales se han pasado. ¿Por qué desapareció Blockbuster y apareció Netflix? Porque la maquinaria, la tecnología. Probablemente fue porque no hubo una lectura de las necesidades y de las personas y de las necesidades de las personas y de las tendencias que se estaban desarrollando, que ya estaban echando a un lado todo lo que era la cinta del Blockbuster, efectivamente. Pero así hablamos del mundo discográfico con Apple y con Spotify, hablamos también de Uber y los taxis, desgraciadamente. Pero es que si no sabes leer, si no humanizas, si no sabes leer a las necesidades de la gente, te puedes llevar a que el control lo tengan los algoritmos. Y en esa parte hay, Carolina, para aportar lo que dicen los colegas, hay que conocer y tener presente 3 aspectos fundamentales en un desarrollo, en un programa de transformación digital. Uno es el tema de la digitalización, el tema de las implementaciones, y lo voy a llevar a un plano básico. Por ejemplo, hay áreas, empresas, donde instalan sistemas de videovigilancia y lo tienen, es decir, ya las nuevas tecnologías nos permiten una característica importante de métrica a través de lo que captan esos sistemas, y eso puede exactamente llevarse a lo que es una transformación, pero para eso se requiere obviamente proceso, conocer, estudiar, porque no solamente que la cámara nos arrojen que por la puerta A entraron 100 personas y esas 100 personas entraron en un promedio de 7 a 9 de la mañana. No, es que ese proceso, esa data se debe llevar sobre la mesa para provocar, es decir, mejora, y eso es lo que se conoce transformación, porque de por sí es un proceso. Por ejemplo, ¿cuántos centros comerciales ustedes han ido y buscando un parqueo tienen que subir? Hay centros comerciales que tienen una indicaciones de color verde, de color rojo, y eso es proceso de una implementación tecnológica. Ahora, la transformación, ¿qué es lo que conlleva? Bueno, una serie de implementaciones de protocolos, hasta del tema de emergencia, porque usted saber que en un piso X hay X cantidad, valga la redundancia, de vehículos, eso, aplicándola a la seguridad, tiene que saberlo, por si hay que racionar con un extintor, con algún choque, etcétera. Son muchos procesos. Es decir, en síntesis, no es solamente implementar o utilizar tecnología, es transformar los procesos, conocerlos para las personas. Exactamente, para que eso nos lleve a soluciones integrales. Y qué bueno que hablas de la seguridad, porque a mí casi no me gusta ese tema, tú sabes, el tema de la seguridad. Porque me quiero quedar ahí, en la parte de los procesos y los procedimientos. ¿Y qué pasa cuando no se cumplen con los procesos los procedimientos? Cuando no se cumplen, vemos una serie de planes, programas que no se miden. Es decir, y lo que no se mide es como una rotonda dando vuelta en el mismo lugar. Entonces, por eso es que muchos programas resultan salir a no ser eficaces. Y es por ese mismo aspecto, que al no medirse, al no tener un criterio y comprender es la palabra, porque no quiere decir que quienes implementen desde un sector privado o público no tengan la competencia, es que no asumen el criterio para lo cual es un proceso, por ejemplo, de tecnología aplicado a un plan o programa de seguridad pública o seguridad ciudadana. Pero ¿qué pasa cuando las personas se confían en que han digitalizado los procesos o que la máquina está llevando las cuentas y no hacen un repositorio o no tienen una parte B y luego se fue la energía eléctrica o pasó algo y se perdió todo? Yo quisiera llevarlo ahí al plano de la seguridad, y es algo en el día a día lo que crea un falso positivo. Por ejemplo, muchas personas
hay un término comercial que se llama cámara de seguridad y eso crea un falso positivo. Muchas personas, y ya por el desarrollo mismo de la sociedad, han instalado sistemas de vigilancia, de cámara de vigilancia en sus oficinas, en su residencia, pero no asumen el criterio hasta de dónde almacenar el grabador, pero más aún si son áreas importantes donde ese grabador pudiese estar migrando la información a la nube, a uno que otras áreas, ¿verdad? Unas herramientas tecnológicas. Entonces, ese falso positivo es el que ha provocado en muchos casos que hemos tenido a bien conocer, y con ustedes, colegas, que dicen, pero yo tengo un sistema de cámara. Entonces, bueno, resulta que los que entraron a realizar el hurto, el robo, también se llevaron el grabador y de nada sirve. Entonces, eso es un proceso digital, pero no se transformó porque no se omite la conciencia de eso. Porque no hubo lo que es la buena práctica. Y para que haya buena práctica debe haber madurez. Así es. Entonces, no hay madurez en los procesos. No dejamos los tiempos de madurar. O sea, esta bruma de la que hablas, donde los cambios son muy rápidos, no permiten la madurez de los procesos. Entonces, por eso es que debe de haber una regulación digital, y no la hay. ¿Por qué? Porque permíteme madurar este proceso, que es muy funcional. Por ejemplo, lo de los gobiernos, que haces ahora un trámite por medio de la digitalización o cualquier tema de trámite, pero permíteme madurarlo. ¿Por qué? Porque debe de haber un periodo de madurez para que se ponga ¿a qué? ¿A servicio de dónde? De la sociedad. Sí. Y entonces no se está considerando a la sociedad en este punto, se está alejando, estamos soñando, y mejor yo no voy a hablar porque... Y eso se describe... Se habla, hay gente... Hay como mucha educación. Exactamente, o sea, van a las conferencias, estamos en los... y se paran los que deben de pararse, y hablan de mil cosas, pero se están olvidando de la parte más importante, que es la sociedad. Así es. De la escucha de la persona, si le es funcional, si no le es funcional, si tiene el alcance. Entonces, esa es la transformación no hay madurez desde el punto de vista no de hay la madurez. persona. Sí, o sea, definitivamente yo no le veo veo una buena solución, porque los mecanismos del gobierno, los mecanismos de las empresas mismas son muchísimo más lentos de lo que está creciendo la tecnología. Y esto es ciertamente es como una especie de tsunami, que tú ves que retrocede el agua y cuando ya te quieres dar cuenta ya te ha caído el tsunami encima. Esto es la tecnología y la inteligencia artificial. Vemos en la inteligencia artificial, como en otros ámbitos, cómo de repente una inteligencia artificial sustituye a un director, cómo sustituye y nos reímos, ¡ay, qué curioso! Y vemos cómo sustituye a un presentador de un programa de televisión. Sí. Y vemos, pero de repente, el otro día en una empresa española que lleva 20 y pico años, 25 años o 22 años, Gizmodo, cambió a todas las personas que tenían como 25 por una sola inteligencia artificial. Sí. Y dicen que en el 2040 o 2050 el 25% de todos los empleos de Europa van a desaparecer. O sea, realmente hay unos retos. Podemos transformarlo en algo positivo, pero hay unos retos y desafíos de regulación, como dice aquí el compañero Juan José. No hay muchos retos que, si no los abordamos a tiempo, eso se nos puede ir en contra. Entonces, claro. ¿Y qué debe hacer qué deben hacer los gobiernos para ir pensando en ese tema, de ir generando tal vez otras oportunidades de empleo en ese sentido? A ver, yo creo mucho yo todavía creo en las personas y creo en que la tecnología la podemos poner a nuestro servicio y puede ser una extensión de lo que es nuestra persona, ¿no? Sí. ¿Pero qué hacemos? Sí. O sea, yo creo que, por ejemplo, debemos apostar, como India ha apostado, en ser un país STEM, un país de ciencia, matemática, tecnología e ingeniería. O sea, eso nos abre puertas a todo el mundo. Eso nos abriría puertas a todo el mundo y cerraría brechas, que la brecha tecnológica cierra otro tipo de brechas, como las de género, como las económicas. Y como decía Juan José, teniendo la base, que es la Internet, una persona en Moca puede estar aprendiendo inteligencia artificial o programación o cualquier otro de las nuevas carreras que va a haber en el futuro, y puede estar compitiendo con una persona en donde sea, en Miami. Hacia ahí. Y generando ingresos también y mejorando su condición de vida. Eso es lo que yo creo que debemos mejorar. Eso es lo que yo creo que tenemos que impulsar, ¿no? La conciencia más de STEM, de ser un país de innovación, que eso es lo que hacia dónde vamos. Desgraciadamente eso es hacia dónde vamos, hacia la tecnología. Hoy en día, y para finalizar,
de las 5 empresas más valoradas del mundo, 4 son tecnológicas, digitales. Okay. Ya sabéis cuáles son: Apple, Microsoft, Amazon y Google. Ahora yo les voy a subir la barra un poquito y les voy a preguntar de qué hacer cuando suceden incidentes críticos, cómo recuperar la data o cómo hacer. Bueno, ya ahí la inteligencia artificial también nos está haciendo una jugada. ¿Qué hacer cuando pasan incidentes como, por ejemplo, lo que sucedió en el Ministerio de Interior y Policía, que hubo, por ejemplo, un incendio en el data center? Pero no me respondan, lo vamos a hacer después de la pausa que nos está pidiendo Francis. Adelante. Seguimos esperando el gobierno con Carmen Inver Brugal, aquí por la Z101. Y ha sido, bueno, un conversatorio sumamente interesante. Hemos hablado de transformación digital, digitalización, inteligencia artificial. Y quedó en el aire una pregunta: ¿qué hacer cuando hay un incidente crítico? ¿Cómo recuperar la data cuando hay un incendio y el fuego consume todo un data center con información sensible para la seguridad pública, como acaba de suceder en la República Dominicana con el Ministerio de Interior y Policía? Bueno, ya Juan José, ¿qué se puede hacer? Ahí no hay que hacer nada, llamar a los bomberos y que lo apaguen y tratar de que no haya heridos, ¿verdad? Porque no está ahí el punto. La prevención está en la realización de hacer prácticamente un esquema donde no solamente es infraestructura que se necesita, sino es la realización de todo un proceso de cómo vas a manejar o dónde vas a invertir el dinero. Entonces, la inversión económica está en todo lo que conlleva, por ejemplo, cómo tener un data center, dentro de qué condiciones, dónde vas a estar tú trabajándolo. Todo eso lleva estándares mundiales. Claro. Sí. Ahora hay marcas que hasta te venden las cabinas de data center que son muy cómodas. O sea, hay servicios donde ya es imperdonable que tú vayas a un lugar, a un ministerio, ya no digamos cuál. Sí, sí. Y que no haya condiciones de unos equipos que generan calor. Exacto. Ahora, voy a hablar más allá. Tiene que ver con corrupción también. ¿Por qué? Porque cuando se hacen las licitaciones para que haya cuestiones de que gane una empresa, no termina ganando la empresa que cumple con las situaciones de todo Con lo los que se estándares requiere, y los con los requisitos. estándares. Porque no se dejan llevar también. O sea, los egos. Bueno, yo iba a decir, te iba a interrumpir hace rato, cuando estabas hablando de qué se requería, yo te iba a decir, hay una fórmula muy sencilla. Bajémosle 2 rayitas. Todo el mundo bajémosle 2 rayitas. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que sabe y no sabe de nada. Entonces, en los asesores de las instituciones se están dejando llenar de gente que no está teniendo el conocimiento vasto para eso. Entonces, los egos no permiten el avance en la sociedad. O sea, hay condiciones que son porque son, que deben de ser así porque es lo mejor. No está comprobado, no hay mucha ciencia en eso. ¿Y qué hacer para recuperar la data después que ya pasó el incidente? ¿Cuál es el protocolo para recuperar? El protocolo debería ser tener diferentes espacios de backup, tener diferentes lugares. Hay un app del Caribe que está a distancia, está la nube ahora, están muchas formas, al menos tener 3 o 4 aspectos de lo que le llamamos un sistema... espejo. No, pues sí, espejo que está activo. Sí. ¿Por qué? Porque vas a invertir en eso, te va a permitir la data poderla subir rápidamente y pues lógicamente eso tiene un costo. Entonces pongamos el dinero donde se tenga que poner para que la data nunca se pierda. ¿Y qué pasaría si en un caso hipotético eventual no se hizo ese repositorio? No, ya definitivamente pasó con las Torres Gemelas, fue el aspecto más trascendente en la vida económica, donde se destruyeron las torres con el objeto también de tener la información fuera de circulación. ¿Y cuál termina siendo entonces el costo de recuperar ese tipo de data, por ejemplo? El tiempo. Porque el tiempo hay que volverlo a vivir. Desde cero. Lamentablemente el tiempo es irrecuperable. El tiempo es lo más valioso de las personas. Y ahí está marcado. Y en ese aspecto, para corroborar lo que dice el colega,
también dentro del proceso mismo de la investigación, ver qué provocó el incendio, porque pueden ser que puedan sustraer una data y luego provocar eso. Entonces, las características bien de lo que planteabas, es inaceptable que situaciones como esta sucedan. Y si suceden, no debe durar unos minutos donde la data de por sí, una data de seguridad pública esté arriba, es lo primero. Pero segundo, hay protocolo, un área donde almacenen informaciones sensitivas de seguridad pública. Óigame, es que tiene que estar monitoreado, pero no es porque alguien que esté al frente de eso requiera, no, es los estándares, como bien planteaba, que conllevan eso. Un conato en un área de almacenamiento de servidores es inaceptable. Es más, en buen dominicano es bochornoso que un conato llegue a ser un incendio. O cable del barato. Sí. Cable del barato sin refrigeración. La falta de estándares, por ejemplo. Por ejemplo, en nuestro país se habla mucho del contexto privado y público, muchos temas de alianza público-privada. Pero ¿por qué mucha gente, y me voy al sector financiero, asume los criterios en base a los estándares que son impuestos por organismos internacionales? Claro. Si los cables son con una característica de certificación, eso es lo que se va a poner. Eso es lo que se pone. Pero en varios programas o proyectos del sector público no es así. En papeles ciertamente ponen algo, pero la calidad misma de las herramientas no lo es. Y para agregar, lamentablemente, en muchos de los casos, por el matiz político, cuando ponen a A y lo releva a B no sabe nada de eso, pero es el jefe. Y hablando la frase famosa, aquí es así. Sí, claro. Y hablando de A que releva a B, también tuvimos un incidente, por ejemplo, en el metro de Santo Domingo, y parte de los reclamos es precisamente de que hubo un personal técnico que se relevó. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿cómo sería la investigación, el proceso de investigación para determinar cuáles fueron las posibles causas de este incidente que afectó la seguridad del metro? Así es, y partiendo ese accidente, hay que destacar que es una infraestructura crítica. Por supuesto, una infraestructura crítica de seguridad pública. Sí, y hago una observación. Eso acontecido en el metro de Santo Domingo me despertó varias interrogantes, hasta el mal manejo en la comunicación estratégica, tratándose de una infraestructura crítica. Desde que aconteció la situación, la información, eso que publicaron desde la oficina del metro, un desastre. Lo escribí así en mi Twitter porque fue un desastre. Ahora bien, ¿cómo es posible que una infraestructura crítica, cualquier, es cierto que un conductor que conozca todas el desenvolvimiento de los controles pueda aplicar, desactivar, pero eso requiere protocolo, porque para eso es el concepto de infraestructura crítica. Imaginemos que en ese contexto de lo que aconteció con el metro de Santo Domingo, hubiesen sido algunos miembros de un grupo criminal que acceden hacia un vagón. Entonces, un centro de mando y control no se iba a percatar de que fue violentado un protocolo, un procedimiento de seguridad. Claro que se indica. Porque como usted me dice, quizá un exceso de velocidad lo pudiéramos aceptar, Carolina, en un análisis de estratégico, pero que dos vagones, es decir, entrasen a una misma línea, no. Eso es extrapolándolo y llevándolo a otro plano, como en los controladores aéreos, donde claro, hay líneas. Imaginen que lo pongan. Eso automáticamente debe generar alarma de que no, que va a haber una colisión. Entonces, eso ha dejado mucho que desear y habría que ver como un tema de seguridad nacional. Hemos visto que hay están sindicando que un conductor que violentó un protocolo. Eso es más profundo de ahí. Habría que ver la plataforma o lo robusto de esos sistemas del Metro Santo Domingo, porque no está todo dicho. Y esa situación, así extrapolándolo a algo hasta de un atentado, se pudiese presentar por no conllevar los protocolos y tener las herramientas para poder monitorear eso. Y por no coger la responsabilidad que conlleva, por esos cambios que hay otra persona y que no toman responsabilidades. Eso es. Y falta de responsabilidad no va a ser más que lograrlo en educación. Ya no pensemos ahora en los viejos, porque ya pensemos en los niños, en darles educación de responsabilidad. Así es. Porque cuando tomen un proceso o cualquier tarea en cualquiera de sus ámbitos, escuela, casa, trabajo, donde sea, van a llevar eso como se lo entregaron, lo van a poder llevar al otro lado. Pero no lo tienen. No, todo el mundo que dice, y perdón porque es una frase muy de acá,
A mí yo solté eso en banda, como dicen, y eso no está bien. No. O sea, te entregan un procedimiento, mejóralo y entrégalo con la mejora, pero no lo sueltes hasta que lo termines. Y eso es falta de responsabilidad. Así es, hay que tener responsabilidad. Entonces, bueno, República Dominicana está desarrollando una agenda digital y yo quisiera ya en la conclusión de este maravilloso programa de hoy, Andrés, sobre todo tu visión internacional que vienes desde Europa, nosotros tenemos una estrategia nacional de ciberseguridad. ¿Cómo piensas que está República Dominicana en el tema de transformación digital y en el tema de agenda digital con relación a otros países? ¿Cómo vamos? Bueno, digamos que creo que vamos bien, no tengo, o sea, de primera mano no me gustaría poder ser juez de lo que se está haciendo. ¿Cómo hemos avanzado? Pero sí que he estado colaborando con Octic y estoy en conocimiento de todo lo que se está desarrollando en la agenda digital y creo que se están dando pasos importantes. Obviamente nos queda mucho porque partíamos de una base desde un punto muy bajo en comparación a otros países como el mismo México de aquí del compañero, y hay otros países que Colombia es un sitio, bueno, un referente para todos con su MINTIC, y entonces yo creo que tenemos muchos temas pendientes todavía que avanzar, ¿no? Este gobierno está tratando de hacer pasos importantes, pero aún estamos atrasados en muchos conceptos, muchos temas tecnológicos que debemos avanzar y que en el resto de países están avanzando. En el mismo hecho de la inteligencia artificial, tú sabes que está siendo un tema importante y delicado para la educación, porque hay una brecha tecnológica entre los jóvenes, entre los niños que tienen más conocimientos que los propios padres y los propios profesores. Y eso puede ser una amenaza para nuestros hijos, el que no se les enseñe bien cómo tienen que utilizar una herramienta tan potente. El hecho hay temas de blockchain que se están desarrollando en España, en Europa, MiCA, está regulado totalmente. Sí. En Latinoamérica está LackChain, una red del BIT que ha desarrollado en blockchain para hacer proyectos para comunidades y personas que están en exclusión, ¿no? Social y económica. O sea, y aquí no conozco proyectos que se estén desarrollando en ese ámbito, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿cómo nosotros podemos montarnos, cómo podemos aprovechar el empuje de naciones y países hermanos que están haciendo cosas muy importantes, como puede ser El Salvador, que está generando, pues eso, ahora ha quitado los impuestos para todas las empresas de inteligencia artificial durante 15 años. Bueno, son cosas importantísimas que si tú promueves, pues vas a traer inversión, vas a traer nuevas, como decía yo, nuevos carreras del futuro, como son las STEM que te estaba comentando. Claro, eso es importante. Ese debe ser el enfoque. Es así, pero ya llegó el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde. Así que les pedimos que se queden ahí porque seguimos en la Z101 con el gobierno de la tarde.